Hola, ¿qué tal amigos de República Informativa? Mabel Paulino con ustedes, como cada domingo en su segmento de variedades. En esta ocasión queremos hablar de temas de derecho, temas jurídicos y precisamente de un hecho que hace aproximadamente un año sorprendió y consternó a todo el pueblo, y me refiero al asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Ya en esta semana fue condenado su asesino a 30 años. Hay una sentencia para él de 30 años de prisión. Y estoy acompañada con un experto colega, pero él es experto en temas de derecho ya penal. Ustedes saben que yo me especializo más en temas civiles. Entonces, por eso me hago acompañar de un experto en derecho penal, Billy Jerónimo, quien acompañado de mí hoy va a analizar pues esta condena. Hola Billy, ¿cómo estás? Hola Mabel, buenas tardes, saludos, gracias por la invitación. Estamos aquí para analizar un poco ese hecho que consternó tanto a la nación como al país completo. Bueno, Billy, lo primero es lo primero. Yo quisiera, desde tu punto de vista legal, pues que hablamos del proceso, del debido proceso. Si en esta ocasión utilizamos lo que los abogados tanto pues llamamos, y es el debido proceso. Sí, realmente en la etapa en la que se le condenó se le llama juicio de fondo. Era de esperarse porque cumplía con los requisitos de la pena que el Ministerio Público en su acusación lo estipuló como asesinato. Y de hecho así fue que se condenó, la pena máxima de 30 años. Es un hecho que calificado en esa tesitura no aplicaba una condena menor. Es por eso que supongo que ahora la defensa del imputado tendrá que ponderar qué pensará hacer con la sentencia, si apelará o la dejará así. Podríamos decir que fue un tiempo récord, porque generalmente para este tipo de casos yo veo que pasan años y años, y ya en menos de un año ya tenemos una sentencia, existe una condena. Entonces es considerado que actuó la justicia en tiempo récord en este caso. Sí, actuó de manera rápida y muy hermética, lo que corresponde y lo que es propicio para este tipo de procesos penales que tanto lamenta la sociedad. Y fue muy hermético y eso le da mucha salud al proceso. Es por eso que fue muy rápido, ya una condena en menos de un año, básicamente, cuando vemos y estamos acostumbrados a ver los procesos que muchos reenvíos, muchas audiencias, pero este fue corto y fue rápido. Y vimos también como que no le salió tan bien, o no fue válido lo que desde mi punto de vista como abogada trataron de hacer los abogados de la defensa de Miguel, y fue básicamente como de justificar el asesinato, de hacer de que, para que uno dice una reducción de condena, de que no sean los 30 años, sino vamos a bajarle un poco, pues vamos a buscar una justificación, él alegando como que lo hizo en defensa propia. Toda Sí. esa evidencia la vimos en la semana, que bueno, incluso hasta una carta él arrojó. Entonces, háblame un poquito de eso. ¿Tú estás de acuerdo ahí conmigo también de que ese alegato de defensa propia, cómo arman todo esto? Sí, eso es un tema de argumentativo y una defensa técnica del abogado del imputado, pero es muy difícil probar en un hecho así lo que es la defensa propia, ya que la defensa propia consiste en tú demostrar al tribunal y a los jueces que tu vida en algún momento corrió peligro, por lo que tuviste una única opción de repeler la agresión y salvaguardar tu vida. En este caso no sucedió así. Según la acusación del Ministerio Público, él supuestamente en sus argumentos, él llegó al ministerio a cobrar un dinero que se le adeudaba supuestamente, y llegó armado y ejecutó aproximadamente, según la escena y la autopsia, 13 disparos, de los cuales 6 impactaron al ministro. Entonces, lógicamente, eso no te presenta un panorama de defensa propia. Increíble, una defensa propia, 13 disparos. No hubo, No, para él supuestamente no había una premeditación ahí, no fue armado, él no fue con esa intención. no, él fue armado. De hecho, se dice, según vi al abogado, él es una persona que siempre iba
era asiduo a ir al ministerio y que iba siempre en camisa manga larga y camisa manga cortas, pero esta vez fue con un chaleco tratando de encubrir el arma y alegar defensa propia cuando hay 13 impactos donde no se prueba que tu vida en algún momento corrió peligro, donde también dijo que el ministro tenía un arma. Eso fue un argumento muy vacío. Fue vacío para los abogados. Tú, desde el punto de vista también de abogado. Fue muy vacío. Lo que pasa es que técnicamente en derecho probar la defensa propia o legítima defensa es un poco difícil. Tú tienes que demostrarle, como te decía, al tribunal que tu vida en algún momento corrió peligro, que tú no tuviste únicamente la opción que disparar, pero tú puedes hacer un disparo al aire, un solo disparo, pero 6 impactos. Fue lo que él trató de hacer, pero no hubo manera de probarlo. No. Además de los 30 años de prisión, también vi que el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional pues tiene la sentencia también 50 millones de pesos. Sí, lo que pasa es que la víctima se puede constituir de manera civil, buscando pena y también buscando alguna remuneración económica por los daños causados. En este caso, él fue condenado a 50 millones de pesos, pagaderos ya al culmino del cumplimiento de la pena. La familia dijo que iba a donar ese dinero, incluso según lo que vi en la información, y de que se sienten bien, que ahora mismo sienten paz con ese debido. Ahora con el proceso. Ahora bien, Billy, nosotros como abogados sabemos que hay recursos, que después de esa sentencia pues puede haber un recurso de apelación. En base a tu experiencia, ¿qué tú dices de que pueda en algún momento bajar esa pena? No. Yo como experiencia en este tipo de procesos te digo que es muy difícil que le reduzcan la pena por tratarse del hecho, como te mencionaba anteriormente, que ha consternado tanto a la nación. Ellos tienen lógicamente el derecho de interponer un recurso de apelación si no están de acuerdo con la sentencia. Entonces irían a la corte para que 3 jueces valoren y ponderen lo que ellos entienden que los jueces anteriores que dictaron la sentencia inobservaron. Pero no soy juez para juzgar el proceso, pero eso es un recurso que lógicamente todo el mundo sabe que esa sentencia se va a confirmar en la corte y tendrá que cumplir su pena de 30 años. Bueno, así esperamos nosotros también. Y el hecho también de que en el juicio, bueno, decimos algo que ha sonado mucho es que él asesina al ministro, pero también lo mata de una manera moral, porque algo que surgió mucho en esta semana en la carta, que no sabemos si es cierto o no, lo que él dice ahí, es que hubo un asunto de un dinero, de que el ministro incluso tenía un arma, sacó un arma. Entonces, cuando ocurre esto en el juicio, de que ya hay un asesinato per se de la persona, también quieren ver de manera la moral de esa persona, ¿ya eso lo toman en cuenta también? Eso es argumento, como te decía, vacío, nada probable, porque él mencionó que el ministro tenía un arma, nunca apareció el arma. Alegó también de un tema de una deuda y una cobranza, que tampoco nunca se presentó algún tipo de factura o evidencia de que realmente él fue a cobrar un dinero. Todos fueron argumentos para tratar de dañar, como tú mencionabas, moralmente al ministro, pero no surtió ningún tipo de efecto. Los magistrados del cuarto tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional ponderaron y condenaron a 30 años, calificando el hecho como un asesinato, como algo que ya él lo tenía premeditado y lo tenía bien calculado. Requisitos que cumplen con el asesinato. Bueno, en esta ocasión los jueces pues acudieron al llamado del Ministerio Público, exactamente la pena máxima de los 30 años, que yo digo que aquí nosotros tenemos que debatir ese tema de 30 años, porque tal vez nosotros decimos, ¿y por qué 30? No debe ser traer una cadena perpetua aquí al país. ¿Qué tú piensas de eso, Billy? Eso es un tema que siempre se debate en este tipo de hechos. La gente tiene sed de justicia, quiere ver a quien comete hechos como estos
condenado que no ha mostrado por vida. arrepentimiento, por eso es que decimos hasta cadena perpetua, porque un individuo no ha estado en ninguno de los, pero según lo que se ve, no muestra en ningún momento el mínimo de arrepentimiento, lo que quiere es justificar el hecho. Entonces por eso es la población tiene mucho coraje y dice, bueno, un individuo así lo que merece es la cadena perpetua, pero ahí está la justicia. Sí, yo Y escuchaba, aquí no tenemos esto. Entonces, desde el término penal, ¿qué tú crees bueno, lo que sí en este caso te pudiera decir es que urge realmente una modificación a las penas. El código está obsoleto, el Código Procesal Penal como el Código Penal. Entonces requiere un poco de penas, modificar las penas que ya hay para que sean un poco más severas. Yo veía al colega de la familia de Orlando Jorge decir que el imputado en todo el proceso nunca presentó muestras de arrepentimiento, siempre fue muy frío, siempre fue muy calculador, típico de este tipo de personas que comete este tipo de hechos, por lo que la pena realmente el pueblo necesitaba una respuesta de la justicia así. Sí, sí, sí. Gracias a Dios en esta ocasión la hemos obtenido. Bueno, Billy, gracias por acompañarnos aquí en República Informativa. Yo creo que nos debemos otro encuentro para hablar de temas de derecho. Hay unos cuantos temas por ahí pendientes que lo vamos a traer aquí con un experto de derecho penal para que nos aclare todas esas dudas que tenemos. Gracias, Billy, por acompañarnos. Siempre a tus órdenes.